La guerra de Vietnam es recordada no solo por ser la peor derrota que sufrió Estados Unidos en su historial militar, sino que también representó uno de los conflictos más brutales y polémicos para el gigante norteamericano. En su momento, Richard Nixon la llamó una guerra en múltiples frentes, ya que los estadounidenses no solo combatían contra el Vietcong y el NVA en las selvas, sino también contra la prensa en su propio país. El desprecio que el pueblo de los Estados Unidos sintió para con esta intervención en Asia se incrementó con los genocidios cometidos por la Fuerza Aérea al lanzar napalm sobre civiles indefensos. Pero aún así los norteamericanos perdieron, ya que incluso con su terrible arsenal no pudieron enfrentar las tácticas de guerrilla de los insurgentes, apoyados logísticamente por la Unión Soviética y China. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a que los estadounidenses perdieran la guerra de Vietnam? Acompáñanos a descubrirlo en un nuevo episodio de Historia Militar. La guerra de Vietnam comenzó en 1955 como un conflicto civil entre grupos rebeldes y un gobierno dictatorial que asentó su poder con apoyo de la CIA y el ejército norteamericano. Los insurgentes que buscaban instaurar un régimen socialista bajo los ideales de su líder, Ho Chi Minh, se organizaron bajo el nombre de Frente Nacional por la Liberación de Vietnam, que luego sería conocido como el Vietcong. 4 años más tarde, en 1959, Minh decidió intervenir con el Ejército de Vietnam del Norte, o NVA, para eliminar al gobierno de facto instituido por Estados Unidos en Vietnam del Sur. A medida que la lucha aumentó, los rebeldes del Vietcong recibieron apoyo de la Unión Soviética, China y las fuerzas comunistas de Japón. Pero en 1964 todo cambiaría, ya que tras un extraño incidente que se dio en el Golfo de Tonkin, Estados Unidos se unió a la batalla por la defensa de Vietnam del Sur. En este hecho, el destructor USS Maddox y otras naves de la Marina norteamericana fueron atacadas por lanchas torpederas del Vietcong, lo que resultó en que el gobierno estadounidense enviara más de 500.000 de tropas al país asiático. Lo cierto es que la guerra de Vietnam fue un conflicto que desestabilizó completamente a Estados Unidos, tanto en su estrategia militar, en su política de Estado y en la relación entre sus instituciones, la prensa y el pueblo. Es por esto que Richard Nixon llamó a este período una guerra en múltiples frentes. Recordemos que Nixon debió dimitir a la presidencia en 1974 debido al escándalo Watergate, en el cual se descubrió que funcionarios gubernamentales habían acosado a movimientos opositores a la intervención en Vietnam, así como a periodistas y otros funcionarios. Si bien la lucha política y mediática no hizo más que dificultar el trabajo del ejército, este no fue el principal problema de la US Army en Vietnam. La realidad es que los norteamericanos no estaban preparados para las tácticas de guerrilla que utilizaron los rebeldes del Vietcong, y mucho menos los mejores entrenados combatientes del NVA. Las junglas eran el hogar de los insurgentes, algo que los estadounidenses tardaron demasiado tiempo en comprender. Pese a que intentaron quemarlas con napalm y lanzallamas, los vietnamitas se movían como fantasmas entre la hiedra y los sorprendían con fuego de ametralladora o trampas sucias. Uno de los mayores problemas de esto fue que la mentalidad de los generales norteamericanos se mantuvo como en los viejos conflictos en Europa. Su métrica fueron los números de muertos. Si observamos estas cifras, Estados Unidos fue durante toda la guerra un claro vencedor. Los norteamericanos perdieron unos 58.000 soldados, mientras que los rebeldes vietnamitas sufrieron más de 1 millón de bajas. Pero existió otro número que fue la verdadera perdición de Estados Unidos. Las bajas civiles entre Vietnam del Sur y del Norte ascendió a más de 2 millones. Los daños colaterales de esta guerra fueron realmente estremecedores. Y no se trataron de errores menores, sino que formaron parte de una brutal táctica norteamericana. Debido a que sus enemigos eran insurgentes esquivos, en la mayoría de los casos vestidos de civiles, los estadounidenses consideraron a cualquier ciudadano un potencial peligro, y las masacres se dieron de a montones. Esto no hizo más que incentivar a las milicias guerrilleras. Cientos de miles de civiles vietnamitas se unieron a la resistencia no por motivos ideológicos, sino porque temían que la próxima villa rociada con napalm fuera la suya. El odio hacia las prácticas poco éticas de Estados Unidos incrementó exponencialmente el número de combatientes del Vietcong y del NVA, además del apoyo logístico en zonas neutrales para trasladar sus suministros. La brutalidad norteamericana terminó siendo la mejor propaganda vietnamita. En los enfrentamientos convencionales, el ejército de los Estados Unidos se mostraba ampliamente superior y, de hecho, ganó todas las batallas que se dieron de esta forma.
Pero las emboscadas en la jungla o en los puestos de comando superaron la táctica norteamericana. Un ejemplo cabal de esto, que terminó definiendo la guerra, fue la ofensiva del Tet de 1968. En enero de ese año, durante las festividades del Año Nuevo vietnamita, el Vietcong y el NBA lanzaron una serie de ataques sorpresa a 38 de las 54 bases norteamericanas ubicadas en el frente. Las luchas fueron encarnizadas e incluso contaron con varios ataques suicidas con camiones bomba. Pero pese a que los atacantes encontraron a los estadounidenses y survietnamitas con la guardia baja, estos lograron repeler el ataque de los guerrilleros. No obstante, aunque se la consideró un fracaso militar, el Vietcong marcó un triunfo estratégico, ya que la ofensiva del Tet devastó tanto la moral de los estadounidenses como el poco apoyo que la guerra aún recibía en Estados Unidos. A partir de este punto, todo fue cuesta abajo. Los norteamericanos incrementaron su brutalidad con ataques a poblados civiles. Todo vietnamita era sospechoso de participar en el Vietcong. En marzo de 1968 se dio la masacre de My Lai, cuando un batallón de soldados de la US Army masacró a un poblado de 504 habitantes, incluidos ancianos, niños y bebés, después de abusar sexualmente de las mujeres y las niñas. Esta sería una de las tantas acciones cuestionables de este tipo que se darían hasta 1973. En la Fuerza Aérea sucedió algo similar. Los bombardeos sobre la ruta Ho Chi Minh se hicieron diarios, y pese a que se lograron destruir más de 10.000 camiones de suministros de los insurgentes, esta victoria se logró con la sangre de miles de inocentes. Por cada guerrillero que moría, 2 tomaban las armas para defender su territorio. Por cada aldea quemada, otra se sumaba para dar resguardo al Vietcong. Los soldados norteamericanos sufrieron un gran deterioro en su salud mental. Tenían pánico de entrar en las selvas, de atravesar los ríos en lanchas, de pisar sin querer una trampa de pinches bañada en excremento para causar gangrena u otras enfermedades. La prensa y el pueblo repudiaban completamente el accionar del ejército, así como el ingreso a Camboya y Laos, que consideraron injustificado. Finalmente, en 1973, Estados Unidos decidió retirarse de la guerra. Los costos económicos eran extremadamente altos y, aún peor, todos los esfuerzos parecían no tener ningún tipo de efecto en sus enemigos. Los muertos se apilaban, ya fueran combatientes o civiles, y todos los días aparecían nuevas células guerrilleras dispuestas a expulsar a los invasores. La rendición de Estados Unidos dio al Vietcong y al NBA el impulso moral necesario para que 2 años más tarde los tanques norvietnamitas marcharan sobre la región del sur y obtuvieran una victoria tras 20 años de conflicto. Casi 4 millones de vietnamitas murieron durante la guerra de Vietnam, además de 58.000 soldados norteamericanos. Junto con todas estas víctimas, el terrible sufrimiento de los más de 300.000 heridos que regresaron a Estados Unidos, además del golpe político que significó para Nixon, hicieron de la operación en el sur de Asia uno de los eventos más cuestionados y macabros de la historia militar de Norteamérica. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.